Bienvenidos a una nueva entrega de este curso de macros en Excel. Esta es la segunda parte del tema que comenzamos en el vídeo anterior, sobre arrays, vectores y matrices. Existen dos funciones que nos permiten averiguar el índice inferior y el índice superior de un array o de una matriz. Estas funciones son límite inferior y límite superior. Voy a declarar un array de 10 elementos. Con lo cual, el primer índice es el 0, y el último es el 9, que hace un total de 10. Vamos a utilizar las funciones límite inferior y límite superior, para averiguar esos índices. Para verlo más claro, abro la ventana inmediato. En esta ventana mostraremos esos valores. Con el método imprimir del objeto depuración, mostramos el límite inferior del array prueba. Repito la misma operación para el límite superior. Pulso la tecla F5, y como veis, el índice inferior es el 0, y el índice superior es el 9. Vamos a hacer otra vez lo mismo, pero en este caso con una matriz de 3 dimensiones. Borro los valores de la ventana inmediato, y borro también estas líneas. Voy a declarar una matriz de 3 dimensiones, indicando el límite inferior y el límite superior. En la primera dimensión, declaro una matriz con los índices del 1 al 10. En la segunda, otra con los índices del 5 al 15. Y en la tercera, otra con los índices del 10 al 20. Vamos a mostrar en la ventana inmediato los índices superiores e inferiores de todos estos arrays. En esta instrucción, le estamos pidiendo a Excel que nos muestre el límite inferior de esta matriz, pero de la primera dimensión. Fijaros que esta matriz tiene 3 dimensiones. Y en cada dimensión hay un array. El primero, el segundo y el tercero. Después de mostrar el límite inferior y superior del array de la primera dimensión, haremos lo mismo con el array de la segunda dimensión y el array de la tercera dimensión. Copio estas dos líneas al portapapeles y las pego 2 veces. Ahora, modifico el número de dimensión. Aquí será la segunda y aquí la tercera. Pulso F8 para ejecutar el procedimiento paso a paso. Se muestra el índice inferior de la primera dimensión que como veis es 1 y el superior que es 10. Continuamos con la segunda dimensión. El inferior es 5 y el superior es 15. Y en la tercera dimensión, el inferior es 10 y el superior es 20. A continuación, vamos a añadir los valores de estas celdas a una matriz, y como desconocemos el número de celdas que tienen valor, iremos aumentando el tamaño de la matriz de 1 en 1, para añadir los nombres de estas ciudades. Declaro una variable de tipo byte que servirá de contador. Y otra variable llamada ciudades de tipo variant. De momento, esta variable no es un array, simplemente es una variable de tipo variant. Es decir, esta variable puede almacenar cualquier tipo de valor, un texto, una fecha, un número, o incluso un array, pero de momento no es un array. Y como desconocemos el número de celdas que tienen datos, le vamos a dar un tamaño de 0. Entonces, con la instrucción redimensionar le asignamos 0 a su tamaño. Con lo cual, el array ya tiene un elemento que es el 0. Seleccionamos la celda A1. Y vamos a recorrer todas estas celdas en dirección hacia abajo hasta encontrar una celda vacía. Comenzamos un bucle que se repetirá hasta encontrar una celda vacía. Cierro el bucle. Ahora, el valor de la celda activa, que es la celda A1, es decir, Madrid, lo vamos a almacenar en el primer elemento del array, que es el 0. Para ello, utilizaré la función límite superior. Recordad que esta función devuelve el número del índice superior. En este momento, tanto el índice inferior como el superior es el mismo, con lo cual, estamos haciendo referencia al índice 0 del array ciudades, y a este elemento le asignamos el valor de la celda activa, que es la celda A1.
A continuación, tenemos que ampliar el tamaño del array, porque vamos a añadir la siguiente ciudad que es Lisboa, con lo cual, lo hacemos con la instrucción redimensionar y con el modificador preservar para que no se borre el valor anterior. El siguiente índice será el 1, pero para averiguarlo vamos a utilizar la función límite superior. Esta función nos va a decir que el índice superior es el 0, con lo cual le sumamos 1, y nos aseguramos de que el nuevo índice va a ser el número 1, por lo tanto, se incrementa el tamaño del array, que ahora tiene dos índices, el 0 y el 1. Seleccionamos la siguiente celda. Para ver la manera en que se va rellenando este array, vamos a mostrar la ventana locales. Pulso F8 para ejecutar el procedimiento paso a paso. Fijaros que en la ventana locales se muestran dos variables. La variable x de tipo byte que vale 0, y la variable ciudades de tipo variant que está vacía. Continuamos con el procedimiento. Seleccionamos la celda A1 y comenzamos el bucle que se va a repetir hasta encontrar una celda vacía. Ahora, en el elemento superior del array ciudades, almacenamos el valor de la celda activa. Fijaros que en la ventana locales se muestra el array ciudades con un elemento que es el 0, es decir, el 0 como índice inferior y el 0 también como índice superior. Seleccionamos la siguiente celda que corresponde a Lisboa y se vuelve a repetir el bucle. Ahora ya tenemos dos elementos en la matriz, que es el 0 y el 1. Si expandimos el array se muestran dos valores. De momento tenemos Madrid en la posición 0 y la posición 1 está vacía. Pero ahora le vamos a asignar el valor de Lisboa. A continuación, aumentamos el tamaño del array y ya tiene tres elementos. Lo vuelvo a expandir y seleccionamos la siguiente celda. Asignamos el valor de Londres y como veis, el array va aumentando de tamaño y vamos añadiendo los nombres de estas ciudades. Voy a seguir ejecutando el procedimiento. Ahora que hemos añadido todas las ciudades, termino de ejecutar el procedimiento. A continuación, vamos a mostrar en la columna B la lista de los valores del array ciudades. Pero antes borro todo el contenido de la hoja. Selecciono la celda B1. Comenzamos un bucle para recorrer todos los elementos del array. El primer índice será el que nos devuelva la función límite inferior. Y el último índice será el que nos devuelva la función límite superior. Con lo cual, el bucle se repetirá 5 veces, porque el índice inferior es el 0 y el índice superior es el 4, ya que hay 5 celdas. En la celda activa, que será la B1, almacenamos el valor del array ciudades que se encuentra en la posición X. Inicialmente el valor de X será 0, después 1, 2, 3 y 4. Nos desplazamos a la siguiente celda y terminamos el bucle. Voy a pulsar F8 para ejecutar el procedimiento. Asignamos el índice 0 al array. Seleccionamos la celda A1 y comenzamos el bucle para ir aumentando el tamaño del array y al mismo tiempo ir añadiendo los nombres de las ciudades. Como podéis ver en la ventana locales, ya hemos añadido todos esos valores al array, y ahora vamos a mostrar todos esos valores en la columna B. Sigo pulsando F8. Borramos el contenido de la hoja, pero no perdemos la información porque todos los datos están almacenados en el array. Seleccionamos la celda B1 y comenzamos un bucle que se va a repetir desde el primer índice hasta el último. En la celda activa mostramos el valor del índice 0. Seleccionamos la celda inferior. Ahora el valor del índice 1, del 2, del 3 y así hasta el final. A continuación, vamos a hacer un ejercicio para trabajar con una matriz de 2 dimensiones. En la primera columna se muestra una lista de los números de la Seguridad Social de varios afiliados. En España, los números de afiliación a la Seguridad Social comienzan por el número de la provincia. Por ejemplo, Huesca es la provincia 22, Teruel la 44, Zaragoza la 50, etc.
Entonces, en la columna de la derecha vamos a mostrar el nombre de la provincia que corresponde a cada número de afiliación. En la primera celda es Huesca, en la segunda Teruel, en la tercera Zaragoza, etc. Declaro una matriz de 2 dimensiones que se va a llamar provincias y va a ser de tipo cadena. Hemos declarado una matriz de 2 dimensiones. La primera dimensión tendrá 3 índices y la segunda tendrá 2. La primera dimensión tiene 3 índices porque tenemos 3 provincias que son Huesca, Teruel y Zaragoza. La segunda dimensión tiene 2 índices porque vamos a almacenar en el primero el número de la provincia y en el segundo el nombre de la provincia. A continuación, declaro una variable de tipo byte que servirá de contador. Ahora, introducimos los valores en la matriz. Ya hemos rellenado la primera matriz, así que vamos con la segunda. Voy a copiar estas líneas para no tener que repetirlas. Continuamos con el índice 1. Y después con el índice 2. Aquí he olvidado de añadir otro 2, que es el número que corresponde a Huesca. Para Teruel, asigno el 44. Y para Zaragoza, asigno el 50. Una vez que hemos asignado todos los valores a la matriz, seleccionamos la celda A1. Comenzamos un bucle para recorrer desde la primera celda hasta encontrar una celda vacía. Cierro el bucle. Comenzamos otro bucle para recorrer todos los elementos de la matriz. Con esta instrucción vamos a recorrer los índices 0, 1 y 2 de la primera dimensión. Ahora, vamos a comparar los 2 primeros dígitos de cada número de afiliación con los valores que tiene la matriz, es decir, con 22, con 44 y con 50. Escribo la instrucción y luego la explico. Comparamos el número 22 con los 2 primeros caracteres de la celda activa. Es decir, si el número 22 se encuentra en los 2 primeros dígitos del número de afiliación, en la celda que se encuentra a la derecha de la celda activa, almacenamos el valor que se encuentra en el índice que indique la variable X y el índice número 1, que contiene el nombre de la provincia. Es decir, buscamos este valor en la celda, y si el valor coincide, en la celda que se encuentra a la derecha, escribimos este otro valor. Cierro el bucle. Una vez que hayamos localizado el nombre de la provincia, continuamos con la celda de la siguiente fila. Pulso F8 para ejecutar el procedimiento. Ya hemos declarado la matriz, y hemos declarado también el contador. Ahora, introducimos los datos de las 3 provincias en la matriz. En la primera dimensión, asignamos el número 22 al primer índice del array y el texto Huesca al segundo índice. En la segunda dimensión, asignamos el número 44 al primer índice del array y el texto Teruel al segundo índice. Y en la tercera dimensión, asignamos el número 50 al primer índice del array y el texto Zaragoza al segundo índice. Seleccionamos la celda A1 y comenzamos un bucle que se va a repetir hasta encontrar una celda vacía. Comenzamos otro bucle que se va a repetir desde el índice inferior de la matriz, que es 0, hasta el índice superior, que es 2. La primera vez, el índice es el 0, es decir, el que tiene almacenado el número 22. Entonces, si el número 22 coincide con los 2 dígitos del principio de la celda activa, en la celda de la derecha almacenamos el valor del índice 1, que en este caso es Huesca. Después comprobamos el número 44. Como no coincide, comprobamos el número 50. Como tampoco coincide, salimos del bucle y seleccionamos la celda de la siguiente fila. Comprobamos el número 22. Comprobamos el número 44. Como en este caso coincide, en la celda de la derecha almacenamos el valor del índice 1, que es Teruel. Y así sucesivamente iremos mostrando los nombres de las provincias. Pulso F5 para ejecutar el procedimiento sin pausas.
Ya se muestran las provincias de todos los números de afiliación. Cuando queremos copiar todos los datos de un rango de celdas, no es necesario recorrer celda a celda todo el rango, tal y como hemos hecho en el ejercicio anterior. Existe una forma mucho más sencilla y mucho más rápida, que es almacenando ese rango de celdas en una matriz. Vamos a ver un ejemplo. Declaro un procedimiento que se va a llamar matriz rango. Declaro una variable de tipo variant que contendrá el rango de todas las celdas. Y declaro otra variable de tipo entero que servirá de contador. En la hoja de cálculo se muestra una lista de países con su capital y el continente al que pertenecen. Entonces, vamos a convertir todas estas celdas a mayúsculas, y los nuevos valores los colocaremos a partir de la columna E. Esto podríamos hacerlo utilizando la función mayúsculas de Excel, pero esta vez lo vamos a hacer con matrices. Voy a asignar todas estas celdas a la variable datos. Con lo cual, obtendremos una matriz de 2 dimensiones que hará referencia a todas las celdas de este rango. A la variable datos, le asigno desde la celda superior izquierda, hasta la celda inferior derecha que es la C197. Vamos a comprobar que el rango es correcto. Efectivamente es correcto, porque la última fila es la 197 y la última columna es la C. En este momento, tenemos una matriz de 2 dimensiones. La primera dimensión tiene 197 elementos, y la segunda dimensión tiene 3 elementos, es decir, del 1 al 197 y del 1 al 3. Ahora, vamos a convertir todos los valores de la matriz a mayúsculas. Comenzamos un bucle que se repetirá desde el índice inferior hasta el índice superior de la matriz. Cierro el bucle. A continuación, vamos a ir fila a fila y columna a columna, convirtiendo los valores a mayúsculas. Para ello, utilizo la función mayúsculas de VBA. El elemento de la matriz será el mismo. Voy a copiar esta línea y la voy a pegar un par de veces, una para cada columna. Aquí será un 2 y aquí un 3. Y aquí también un 2 y un 3. De esta manera, vamos a recorrer todas las filas y todas las columnas de la matriz, y vamos a convertir todos los elementos a mayúsculas. Por último, esta matriz la voy a asignar a un rango de celdas, es decir, lo contrario que hemos hecho antes. Antes hemos asignado un rango de celdas a una matriz. Pero ahora, lo que vamos a hacer es asignar una matriz a un rango de celdas. Indico el rango de celdas que será desde la columna E hasta la columna G. Y a ese rango de celdas le asigno la matriz datos. Pulso F5 para ejecutar el procedimiento. Ya tenemos el resultado. Hemos copiado este rango de celdas a una matriz, hemos convertido todos los valores de la matriz a mayúsculas, y esa matriz la hemos pegado en este rango de celdas. Cuando estamos trabajando con muchísimas celdas, es decir, con una gran cantidad de datos, es mucho más rápido trabajar con matrices que trabajar directamente con las celdas de la hoja de cálculo. Voy a declarar un procedimiento para rellenar muchísimas celdas con diferentes valores, y compararemos el tiempo que transcurre trabajando con las celdas y trabajando con matrices. Declaro un procedimiento que se va a llamar sin matrices. Declaro una variable de tipo entero que contendrá el número de filas del rango. Otra variable de tipo entero que contendrá el número de columnas del rango. Otra variable de tipo entero que servirá de contador. Otra variable de tipo entero para recorrer las columnas. Y otra variable de tipo doble para almacenar el momento exacto en el que comenzamos a ejecutar el procedimiento. Con esta instrucción, almacenamos en la variable inicio el tiempo transcurrido desde las 0 horas hasta este momento. A la variable filas le asigno el valor 100, porque vamos a trabajar inicialmente con 100 filas. Y a la variable columnas le asigno el valor 10. Como este procedimiento lo vamos a ejecutar varias veces, voy a borrar primero todas las celdas de la hoja. Comenzamos un bucle para recorrer todas las filas.
Cierro el bucle. Y dentro de este bucle comenzamos otro bucle para recorrer las columnas. Cierro este segundo bucle. Ahora, en cada celda de este rango, voy a introducir un número al azar, entre el 97 y el 122. Utilizaré la función randBetween de las funciones de la hoja de cálculo. Como valor mínimo escribo el 97, y como valor máximo escribo el 122. El motivo de utilizar este rango de números es porque se corresponden con las letras minúsculas del abecedario del código ASCII. Y de esta manera, introduciremos letras al azar en este rango de celdas. Pulso F8 para ejecutar el procedimiento. Almacenamos la hora de inicio. Asignamos 100 a la variable filas. Asignamos 10 a la variable columnas. Borramos la hoja de cálculo y comenzamos los bucles. En la celda que se encuentra en la fila 1, columna 1, introducimos un número al azar entre el 97 y el 122. Y así continuaremos hasta completar todo el rango. Pulso F5 y se muestran todos los números. A continuación, voy a mostrar el carácter correspondiente a cada número. Para ello utilizaré la función CHR. Esta función devuelve el carácter correspondiente a ese código ASCII. Entonces, el valor de la celda será igual al código ASCII del número que contenga la celda. Voy a volver a ejecutar el procedimiento. Insertamos un número al azar. A continuación mostramos su carácter, y así sucesivamente en todo el rango de celdas. Ahora, vamos a repetir 8 veces cada carácter. La celda será igual al valor devuelto por la función string. En el primer argumento, escribo un 8, y en el segundo, el valor de la celda correspondiente. Vuelvo a ejecutar pulsando F8. Escribimos el número, ahora el carácter, y lo repetimos 8 veces. Pulso F5 para ejecutar el bucle sin pausas. Por último, vamos a convertir todos estos textos a mayúsculas. La celda será igual al valor devuelto por la función mayúsculas, y en el argumento hago referencia a la misma celda. Vuelvo a ejecutar con F8. Ponemos el número, ponemos la letra, la repetimos, y la convertimos a mayúsculas, y así con todas las celdas. A continuación, vamos a mostrar el tiempo que le ha costado a este procedimiento ejecutarse. Utilizaré la función format para dar formato al valor. En el primer argumento, al tiempo transcurrido desde medianoche le resto la hora de inicio. En el segundo argumento, indico el formato que va a ser un entero y 2 decimales. Pulso F5 para ejecutar el procedimiento. Como veis, han transcurrido 0,90 segundos. Vuelvo a ejecutarlo, y el tiempo ha sido prácticamente el mismo. Ahora, vamos a realizar el mismo proceso, pero utilizando una matriz de 2 dimensiones. Declaro otro procedimiento debajo de este que se va a llamar con matrices. Comenzamos a declarar variables, pero en lugar de utilizar la instrucción dimensión, voy a utilizar la instrucción constante y luego explico el motivo. Declaro una variable de tipo entero que se va a llamar filas. Y le damos el valor que va a ser 100. La razón de que sea una variable constante es porque la vamos a utilizar para darle tamaño a la matriz, y la matriz va a ser de tamaño fijo, y ese tamaño tiene que ser un valor constante. Si la declaramos con la instrucción dimensión, esa variable podría cambiar su valor, y una matriz fija nunca puede cambiar su tamaño. Es por eso que la declaramos constante. Vamos ahora con las columnas. Declaro otra variable constante de tipo entero que se va a llamar columnas y le asignamos el valor 10. Otra variable de tipo entero para recorrer las filas. Otra variable de tipo entero para recorrer las columnas. Otra variable de tipo largo para almacenar la hora de inicio. Y declaramos la matriz. Debido a que la primera fila en Excel es la número 1, y la primera columna es también la número 1, vamos a indicar que el índice inferior va a ser el número 1 en lugar de ser el número 0, que es el valor predeterminado. Con lo cual, el rango de índices comienza en el 1, y termina en el valor de la variable filas, que en este momento es 100.
Y en la segunda dimensión, indicamos que el rango de índices comienza en el 1, hasta el valor de la variable columnas que es 10. Almacenamos el tiempo transcurrido desde medianoche en la variable inicio. Borramos las celdas de la hoja de cálculo. Comenzamos el bucle de las filas. Comenzamos el bucle de las columnas. Y repetimos el mismo proceso que hacíamos antes, pero en lugar de trabajar con las celdas, trabajamos con la matriz directamente en la memoria, que es el componente más rápido del ordenador. El elemento de la matriz que se encuentra en la fila que indique el valor de la variable f, y en la columna que indique el valor de la variable c, introducimos un número aleatorio entre el 97 y el 122. Ahora, convertimos ese número a carácter utilizando la función chr. Lo repetimos 8 veces con la función string. Y por último lo convertimos a mayúsculas. Fijaros que el proceso es el mismo del procedimiento anterior, pero en lugar de trabajar con celdas, estamos trabajando directamente con una matriz. Esa es la diferencia. Cierro el bucle de las columnas. Y cierro el bucle de las filas. Una vez modificados todos los datos de la matriz, los voy a trasladar al rango de celdas. Entonces, desde la celda que se encuentra en la fila 1, columna 1, hasta la celda que se encuentra en el valor de la variable filas, que es 100, y hasta la columna que se encuentra en el valor de la variable columnas, que es 10, le asignamos la matriz. Con esta instrucción, trasladamos la matriz a la hoja de cálculo. Ahora, vamos a mostrar el tiempo transcurrido. Copio la línea anterior para no tener que volver a escribirla. Debido a que estamos trabajando con la matriz, es decir, estamos trabajando directamente en la memoria del ordenador, es absurdo ejecutar el procedimiento con la tecla F8, porque no vamos a apreciar ningún cambio en la hoja de cálculo. Todos los cambios se van a producir en la memoria, y la memoria no podemos verla. Entonces, lo voy a ejecutar directamente con la tecla F5. Como veis, el tiempo transcurrido ha sido 0,11 segundos. Si vuelvo a ejecutar el anterior, el tiempo transcurrido es 0,98. Y si vuelvo a ejecutar el nuevo procedimiento, el tiempo transcurrido es 0,12. Vamos a ver el tiempo que transcurre si repetimos el proceso pero con 1000 filas. Ejecuto el procedimiento de arriba. El tiempo transcurrido ha sido de 2,11 segundos. Si ejecuto el procedimiento de abajo, el tiempo transcurrido ha sido de 0,20 segundos. Fijaros la diferencia de velocidad de un procedimiento a otro. Vamos a probar con 10.000. Ejecuto el de arriba, pero voy a acelerar el vídeo para no esperar demasiado. El tiempo transcurrido ha sido casi de 13 segundos. Ahora ejecuto el de abajo. Como veis, con la matriz el tiempo transcurrido no ha llegado a un segundo. Esto demuestra la conveniencia de trabajar con matrices y no con celdas, en el caso de que estemos manejando una gran cantidad de datos. Y con esto, doy por finalizado este vídeo. Un saludo y hasta la próxima entrega.